La circulación intracardíaca. Las fases de la respiración intracardíaca. Son 4 fases y en ellas están el retorno de la sangre venosa al corazón, la salida de la sangre venosa a los pulmones, el retorno de la sangre arterial al corazón y la salida de la sangre arterial a la circulación sistémica. Fase 1. Retorno de la sangre venosa al corazón. Las venas son los vasos de retorno al corazón y tienen menos presión que las arterias. En ocasiones tienen válvulas que impiden el retroceso de la sangre, sobre todo en las de la parte inferior del cuerpo. Los movimientos musculares ayudan a ese flujo de vuelta. También la presión abdominal producida en movimientos respiratorios y suelen ser más superficiales que las arterias. Venas cavas son las más grandes del organismo. Hay 2. Una superior que recibe la sangre de la mitad superior del cuerpo y una inferior que recoge la sangre de los órganos situados bajo el diafragma. Ambas desembocan en la aurícula derecha del corazón. Las cavidades cardíacas derechas. Aurícula derecha. En ella desemboca la vena cava superior, la inferior y el seno coronario, sangre venosa del miocardio. Transportan la sangre oxigenada rica en CO2 y la impulsa al ventrículo derecho a través de la válvula tricúspide. El ventrículo derecho se encuentra bajo la aurícula derecha separada por la válvula tricúspide. Recibe la sangre desoxigenada y la impulsa fuera del corazón hacia la arteria pulmonar, de vuelta a los pulmones para que se oxigene. La válvula tricúspide está formada por 3 membranas ancladas gracias a cuerdas tendinosas. Su función es impedir que la sangre desoxigenada vuelva a la aurícula derecha una vez se encuentre en el ventrículo derecho. Fase 2. La salida de la sangre venosa a los pulmones. La arteria troncopulmonar es la arteria por la cual la sangre pasa del ventrículo derecho a los pulmones para ser oxigenada. Para ello, atraviesa la válvula pulmonar, a la salida del ventrículo derecho. Se divide en una rama derecha y otra izquierda, una para cada pulmón. Fase 3. Retorno de la sangre arterial al corazón. Las venas pulmonares. Son 4 venas que desembocan a la aurícula izquierda y se encargan de transportar la sangre oxigenada desde los pulmones a la aurícula izquierda. Son las únicas venas del organismo que llevan sangre oxigenada. Visión lateral del corazón, en la cual veis la entrada por la parte posterior de las 4 venas pulmonares. Las cavidades izquierdas. La aurícula izquierda es la parte superior del corazón cuya función es recibir la sangre oxigenada proveniente de los pulmones mediante las 4 venas pulmonares. Esa sangre pasa a través de la válvula mitral o bicúspide hacia el ventrículo izquierdo. La válvula mitral o bicúspide, formada por 2 membranas ancladas gracias a cuerdas tendinosas, comunica la aurícula izquierda con el ventrículo izquierdo e impide que la sangre retroceda. El ventrículo izquierdo es la cavidad cardíaca bajo la aurícula izquierda, separada por la válvula mitral. Es la parte del corazón que contiene más tejido muscular al ser el responsable de bombear la sangre oxigenada por la válvula aórtica hasta la arteria aorta, que la envía al resto del cuerpo. La arteria aorta es la principal arteria del organismo, el origen del resto de las arterias, excepto las pulmonares. Su función es transportar y distribuir sangre oxigenada a todo el organismo y nace directamente de la base del ventrículo izquierdo del corazón. La arteria aorta es la principal arteria del organismo, el origen del resto de las arterias, excepto las pulmonares. Su función es transportar y distribuir sangre oxigenada a todo el organismo y nace directamente de la base del ventrículo izquierdo del corazón. Se divide en varios tramos desde su nacimiento. El primero es la aorta ascendente, después el callado, porción superior de la aorta,
aorta descendente torácica y aorta abdominal. Las arterias y venas coronarias. El corazón tiene su propio riego sanguíneo mediante las arterias coronarias, que parten de la aorta ascendente, y las venas coronarias desembocan en el seno coronario que vierte a la aurícula derecha. Son las encargadas de la nutrición del músculo cardíaco, y su obstrucción parcial produce la necrosis del miocardio, que es lo que se conoce como infarto. Tabiques y paredes cardíacas. Entre las aurículas y los ventrículos existe un tabique de modo que ambos lados del corazón nunca se comunican en el estado adulto, aunque sí en embriones. El grosor de las cavidades cardíacas depende de la capa muscular que tengan, y esta depende de la necesidad de propulsión de la sangre. Por ello, las aurículas son más delgadas que los ventrículos, y el ventrículo derecho tiene las paredes más delgadas que el izquierdo. En esta imagen se puede observar en vista posterior las paredes ventriculares. Las más finas se deben a que los pulmones están cerca y ofrecen poca resistencia al flujo sanguíneo, mientras que las gruesas se deben a que proporcionan sangre al resto del cuerpo, por lo que la resistencia al flujo de la sangre es mayor.